Bienvenidos al capítulo 52 de Aprende Húngaro Fácil. Verbos modales. módosító igék. Verbos modales. módosító igék. En este capítulo exploraremos algunos verbos modales importantes para el estudio del húngaro. Un verbo modal se usa junto con el infinitivo del verbo para prohibir, autorizar, expresar posibilidad o necesidad. Estos verbos modales siempre van con el infinitivo de cualquier verbo y nunca se conjugan, ya que son impersonales. Hay algunas excepciones de verbos modales que sí se conjugan, y las veremos en este capítulo. Es importante saber bien los casos gramaticales de ahora en adelante, ya que usaremos construcciones más complejas que nos llevarán al nivel intermedio. Vamos a comenzar con szükséges, necesario. Este verbo modal se usa para expresar que alguien necesita algo o algo es necesario. Por ejemplo, szükségünk van egymásra. Necesitamos el uno al otro. Szükségük van a segítségünkre. Necesitan de nuestra ayuda. Este verbo modal, szükség, es una excepción y se tiene que conjugar de acuerdo a los pronombres personales para poder usarlo y expresar necesidad en húngaro. Entonces tenemos los pronombres personales más szükség se convierten en szükségem, es necesario para mí, o necesario me, como quieran traducirlo. Szükséged, szüksége, szükségünk, szükségetek, szükségük. Para poder usar el verbo modal szükség, siempre tenemos que usarlo junto con el verbo van, más los sufijos ra, re, agregados a la palabra que indica el objeto que se necesita. Szükséges, necesario. Vamos a seguir la siguiente fórmula. Szükség más la declinación personal que la hemos visto anteriormente, más el verbo van, más el objeto ra, re. Ejemplos. Példák. Szükségem van rád. Te necesito. Szükségem van az elfogadására. Necesito su aceptación. Szükséged van valamire. Necesitas algo. Szüksége van a pénzre. Necesita el dinero. Él o ella, o también puede ser a usted, formal. Szüksége van többre. Necesita más. Szüksége van tanácsra. ¿Necesita un consejo? Szükségem van arra, hogy. Necesitamos eso que o para. Mire van szükségetek? ¿Qué necesitan? Szükségetek van egy kis pihenésre. ¿Necesitan un pequeño descanso? Vamos a seguir con el verbo modal képes, capaz. Este verbo modal képes no se tiene que conjugar, pero sí se tiene que usar con la conjugación del verbo lenni. Por ejemplo, tenemos los pronombres personales más képes, se convierten en képes vagyok, soy capaz, képes vagy, eres capaz, képes, es capaz, képesek vagyunk, somos capaces, képesek vagytok, son capaces ustedes, képesek. Para poder usar el verbo modal képes, siempre tenemos que usarlo junto con el verbo lenni, más los sufijos ra, re, agregados a la palabra que indica de qué se es capaz. Képes, capaz. Vamos a seguir las siguientes fórmulas. Képes más lenni, conjugado, más el objeto ra, re. O también podemos decirlo képes más lenni, conjugado, más el verbo infinitivo. Ejemplos. Példák. Ti is képesek vagytok rá. Ustedes también son capaces de eso. Képes vagy festeni. Eres capaz de pintar. Képesek vagyunk használni. Somos capaces de usar. Képesek vagyunk erős összefogásra. Somos capaces de una cooperación fuerte. Veled bármire képes vagyok. Contigo soy capaz de cualquier cosa. Para decir incapaz, képtelen, tenemos que usarlo de la misma manera o de manera similar. Esto lo veremos en la próxima página. Quiero que también se den cuenta que es muy importante tener los casos en su cabeza, en sus mentes,
porque es muy difícil seguir a partir de este punto si uno no tiene ya bien los casos. Por ejemplo, en ti ish kebeshek vajtok ra, el ra significa de eso, pero la persona que no conoce los casos se puede confundir. Así que háganme caso y estudien bien los casos antes de entrar a esta sección. Seguimos con keptelen. Incapaz. Este verbo modal keptelen no se tiene que conjugar, pero sí se tiene que usar con la conjugación del verbo lenni. Entonces tenemos los pronombres personales más keptelen. Sería keptelen vojok. Soy incapaz. Keptelen voj. Keptelen. Keptelenek vagyunk. Keptelenek vagytok. Keptelenek. Para poder usar el verbo modal keptelen, siempre tenemos que usarlo junto con el verbo lenni, más los sufijos ro, re, agregados a la palabra que indica de qué se es incapaz. Keptelen, incapaz. Vamos a seguir las siguientes fórmulas. Keptelen más lenni conjugado más objeto ro, re. O también se puede usar, como antes, keptelen más lenni conjugado más verbo infinitivo. Ejemplos. Peldak. R keptelen vagyok. Soy incapaz de eso. Mire vagy keptelen. ¿De qué eres incapaz? Keptelen vagyok koncentrálni. Soy incapaz de concentrarme. Keptelenek vagyunk harmóniában élni. Somos incapaces de vivir en armonía. Keptelenek vagyunk normálisan élni. Somos incapaces de vivir normalmente. Ahora vamos a seguir con otros verbos modales que son importantes para el estudio del húngaro. Tud. Poder o saber. Vamos a seguir la siguiente fórmula. Tud más el verbo infinitivo. Este es un poco más simple de usar. Ejemplos. Például. Meg tudom csinálni. Puedo hacerlo. Magyarul tudok beszélni. Puedo hablar húngaro. Tudok énekelni. Sé cantar. Azt nem tudjuk, miért maradtak itt. No sabemos por qué se quedaron aquí. Honnan tudjátok, hogy? ¿De dónde saben que? Ahora vamos a seguir con el verbo modal musai. Antes de pasar a la siguiente página, quiero que se den cuenta que cuando uno usa el verbo beszélni, ya lo hemos hablado en otros capítulos, uno tiene que usar magyarul, porque ul vuelve al idioma un adverbio. En húngaro se expresa que uno habla un idioma como un adverbio. No es un caso, es simplemente un adverbio. Musai. Tener que, ser necesario o ser preciso. Este verbo modal musai es un poco especial ya que expresa necesidad absoluta. Solo se usa si es que uno tiene que o está obligado a hacer algo. Este verbo modal tiene que usarse con el infinitivo conjugado como hemos visto en el capítulo 29, en la sección de cómo conjugar el infinitivo del verbo. Vamos a seguir la siguiente fórmula. Musai, verbo infinitivo conjugado. Ejemplos. Például. Musai mennem, musai ott lennem. Tengo que irme, se impone estar ahí. Musai megölelnem. Necesito abrazarlo o abrazarla. Musai hallanom a hangot. Se impone que escuche tu voz. Respóndeme en los comentarios por qué el segundo ejemplo, musai megölelnem, necesito abrazarlo o abrazarla, ¿por qué se traduce como lo o la? Si no hay ningún lo o la en el ejemplo. Déjame tu comentario. Gracias por haber visto el capítulo 52 de Aprende Húngaro Fácil y nos vemos en el próximo capítulo. Viszlát legközelebb!